Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Toda América Latina, yo diría que toda la comunidad internacional está observando, creo que muchos conmocionados lo que está sucediendo en Venezuela después de las elecciones del pasado domingo. Y vamos a conversar sobre ello con Tomás Aria Castillo, quien es un abogado de Venezuela, también colegiado en España, que tiene un máster oficial en Derechos Públicos, especialista en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, candidato a doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, pero quien también fue cofundador junto con María Corina Machado del movimiento Vente Venezuela, que es el movimiento que lidera justamente María Corina y con quien fue directamente colaborador como asistente parlamentario y asesor legal. Muchas gracias, Tomás, por aceptar esta invitación. Hola Oscar, un placer. Y bueno, no son las mejores circunstancias, pero bueno, nunca son las circunstancias óptimas en América Latina para defender la democracia y el Estado de Derecho. Así que pues es lo que nos ha tocado. Así es, yo creo que todos en América Latina estamos mirando lo que sucede en Venezuela. Creo que en cierto sentido lo sentimos como propio lo que están sufriendo y sentimos que también la causa democrática de América Latina un poco se está jugando también en Venezuela. Han pasado 5 días desde la elección. ¿Cuál es tu evaluación sobre la situación actual? Bueno, realmente la situación de las elecciones en Venezuela es una situación dramática, ¿no? Son elecciones no competitivas, no son elecciones auténticas y el dilema permanente de la participación está en, bueno, si se está conectando o aceptando digamos, un sistema de reglas y de instituciones que son completamente injustas. Aún así se participa en las peores condiciones y esta vez se ha hecho además bajo la premisa de estar preparados justamente para el abuso e incluso para el fraude. Y la demostración que ha dado María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia, así dan fe de ello. Es decir, fue una participación consciente en todo el país, una buena campaña de concientización a la gente, una tarea titánica, heroica, y luego con la demostración de que el órgano no es imparcial y que el órgano no es transparente. O sea, que en ese sentido los venezolanos al menos esta vez sentimos que estamos muy bien representados y que se ha dado realmente la demostración, insisto, ante el mundo del intento de fraude del chavismo. Y como decía, siempre hay ese dilema, ¿no? De si participas en las elecciones te expones al fraude que se ha realizado una y otra vez. Si no participas, obviamente se deja el espacio, por así decir, vacío para que ellos puedan consolidar una cierta legalidad. Sin embargo, había algunos acuerdos previos con la comunidad internacional que en teoría presumían de dar cierto carácter de legalidad, de legitimidad a estos comicios, pero al final ha habido incluso entidades como el Centro Carter que siempre iban a Venezuela y se las consideraba en cierta medida afines al gobierno del régimen de Maduro, que han dicho que incluso ellos han dicho que estas elecciones no han sido democráticas y obviamente ha habido una contundencia en la presentación de las actas por parte del candidato González, de María Corina, de toda la coalición de la Mesa de Unidad Democrática, mientras que el gobierno de Maduro hasta ahora puede presentar estos resultados. Bueno, ¿cómo ves la situación social? Porque también preocupa que hay una reacción, hay unas protestas y hay una represión que ya ha cobrado varias vidas. Es horrible, es una situación de muertos, de heridos, más violaciones a los derechos humanos, más violaciones a los derechos a la participación política, al derecho de manifestación pacífica. Lo que estamos viendo en los últimos días es terrible y muy dramático, sobre todo por el hecho de que se está persiguiendo a personas que fueron sorteadas aleatoriamente para ser miembros de mesa. Esas personas no escogieron ni siquiera esa posición. Les correspondió ser miembros de mesa. En algunos casos, si fueron testigos, sobre todo testigos que fueron allí justamente preparados para recibir las actas, para transmitir esa información, que es su deber además. Y ahora la persecución es por el hecho de haber participado en las mesas y por el hecho de haber transmitido esa información que ya es conocida para el mundo, una diferencia de votos de millones, o sea, es un fraude masivo de millones, insisto, de votos, pues ahora se está persiguiendo a esas personas y se les está inculpando, se les está apresando y se les está torturando para que supuestamente confesen imposibles delitos según la legislación venezolana.
sea que es realmente una racia, es una persecución, estamos viendo violencia en las calles, grupos civiles prooficialistas disparándole a, digamos, a masas indefensas de personas, porque son civiles que simplemente están manifestando, están protestando, están saliendo al llamado pacífico de eso, de manifestarse frente al fraude, frente a lo que ha visto todo el mundo. Entonces la situación en ese sentido sí es muy, muy dramática, es muy sensible. Y se ha conocido un artículo que ha publicado María Carolina Machado en el The Wall Street Journal, donde, bueno, por un lado anuncia que continuará pues la resistencia democrática y llama a ejercer esa resistencia pacífica, pero firme, pero al mismo tiempo también anuncia que ella ya se encuentra en una situación de clandestinidad frente a las amenazas a su vida y a su libertad proferidas por Maduro y por todo su entorno inmediato. ¿Qué podrías comentar de la situación que está viendo María Corina y los principales, él es candidato presidencial, los principales líderes de la oposición? En cuanto al artículo aparecido pues, en el Wall Street Journal, una de las cosas más, digamos, que nos puede llenar de orgullo como venezolanos es que un político diga la verdad y además que diga que tenga las pruebas. El artículo de María Corina dice que la oposición ha ganado y que ella puede demostrarlo. Ya se ha demostrado y de hecho en la página web donde aparecen los resultados de las elecciones, es en la página web que se ha habilitado para mostrarle al mundo la totalidad ya de las actas, así dan fe de ello. María Corina lo que ha dicho allí es que se ha puesto a resguardo, no que está necesariamente en la clandestinidad, sino que está, digamos, está teniendo todas las precauciones de no estar tan expuesta, sobre todo porque las amenazas han sido ciertas. Voceros oficialistas, desde Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, han dicho en distintos eventos en las últimas horas de que ella debe ir presa. Y eso en Venezuela no significa otra cosa sino una orden a fiscales, a jueces y a policías, esbirros, para que ataquen a determinadas personas. Entonces, por supuesto, ella tiene la responsabilidad primero de preservar su vida, de preservarse para los eventos que vienen, que esperamos los venezolanos que sean, digamos, que no sean finalmente beneficiosos después de 25 años sin democracia y sin Estado de Derecho. Estados Unidos, Argentina ya han reconocido como ganador al embajador Edmundo González, candidato a la presidencia de la Unidad Democrática. ¿Qué impacto crees que puedan tener estos pronunciamientos de la comunidad internacional? Bueno, una de las cosas también positivas, veía la sesión de la OEA también, del Consejo de la OEA, es que la comunidad internacional, una de las cosas que ha ocurrido en Venezuela es que en ocasiones nos las han puesto más difícil de lo que se debería. Nuestra población ha pasado ya por suficiente. Ahora lo que estamos viendo, de nuevo, positivamente, es digamos, es una postura de hacernos los más sencillos, sin duda. Es decir, frente a las pruebas, darles credibilidad como tiene que ser. Y por otro lado, bueno, estos reconocimientos por los momentos son declaraciones formales, solemnes, pero estamos seguros de que tras bastidores se están produciendo además negociaciones de las cuales no podemos saber. Pero esas declaraciones ya son evidencia de que tras bastidores hay negociaciones entre países, tanto quienes se pronunciaron ya reconociendo la victoria de Edmundo González, como buscando también que otros países que han tenido unas posturas más tibias, más intermedias o que todavía están en proceso de concientización sobre lo que está ocurriendo, pues den también el paso al frente y se pongan del lado de la mayoría de los millones de venezolanos que se pronunciaron a favor de un cambio en Venezuela. Algo que también ha impresionado mucho es ver cómo los diplomáticos de Argentina abandonan su embajada, escoltados por diplomáticos de otros países, y el Brasil asume la custodia de la embajada argentina, donde se encuentran asilados, si no me equivoco, 5 dirigentes, muchos de ellos supongo de 20 Venezuela, los cuales debes conocer personalmente. ¿Qué opinas sobre la situación que ellos están viviendo, sobre las amenazas que han recibido, sobre las circunstancias, obviamente, que están sufriendo en esta instalación, en lo que es la Embajada Argentina, ahora bajo custodia del Brasil? Verlo a la distancia es horrible para mí, es impensable. Esta madrugada, grupos paramilitares han entrado en la sede de 20 Venezuela, han hecho pintas, han hecho destrozos. Ver a mis 6 compañeros y amigos, Magali Meda, Pedro Ruchurtu, Berto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y Fernando Martínez, verlos en esa situación, habían sido asilados, habían sido protegidos por la Embajada Argentina. Venezuela rompe con Argentina y entonces Brasil asume ahora
esa sede, digamos, esa residencia de la delegación diplomática y consular de Argentina en Caracas. Lo que, bueno, por supuesto, estamos muy pendientes siempre de ellos seis, así como estamos pendientes de María Corina y de todos los dirigentes que han sido perseguidos en Venezuela y fuera del país también. No se puede olvidar esa situación que está allí, es una situación delicada. Esperemos que siempre haya comunicación con ellos, que no les impidan comunicarse hacia el exterior y que sus derechos sigan siendo resguardados conforme al derecho internacional público. Tomás, frente a esta situación, obviamente, seguramente en el pueblo venezolano, tanto el que está dentro del territorio de Venezuela como el que se ha visto obligado a vivir en otros países, hay una sensación de impotencia muy grande frente al abuso, frente a estos regímenes autoritarios, dictatoriales. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente a estas circunstancias donde nuevamente queda en evidencia que no existe la más mínima voluntad de respetar los principios democráticos, de tener elecciones libres y transparentes cuyos resultados se respeten y se produzca la alternancia en el poder? Aquí hay algo, Oscar, que es interesante. Es una secuela de lo que ha sido una consecuencia de lo que ha sido el chavismo, que es la diáspora. Somos 8 millones de venezolanos que estamos por todas partes del mundo. Yo estoy hablando en este momento desde España, pero es que tenemos venezolanos, compatriotas en todas partes del mundo, y esos venezolanos que han tenido que emigrar, pues entonces somos la voz de alerta, la voz de alarma frente a democracias y frente a otros países de la situación que se está viviendo, no solamente adentro, sino que se está viviendo también con nosotros, con la diáspora. Nosotros somos una diáspora que no se le ha permitido participar, de más de 8 millones de personas, de las cuales aproximadamente 5 millones teníamos derecho para participar, pues no han participado, no se les ha, no se nos ha dado el derecho a participar, sino a 70.000, aproximadamente, unos 69.000. Y bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo desde fuera del país, como estamos en este momento, es dando la voz de alerta, dando la voz de alarma y dándole y haciendo conscientes a los países y a la comunidad internacional, no solamente de que la situación de la diáspora puede empeorar, más personas, miles de personas, millones de personas pueden seguir buscando hacia distintas partes porque solamente basta con ver las imágenes de persecuciones en las calles, muertes, heridos, para ver lo dramática que es la situación. Y aparte, denunciar todas las violaciones a los derechos humanos e, insisto, al Estado de Derecho y a la democracia. Tomás, bueno, te agradezco mucho compartir justamente ese sentimiento, ese conocimiento que ustedes tienen de forma directa de la situación que está sufriendo el pueblo venezolano. Expresar obviamente todo nuestro apoyo y solidaridad, como te decía, sentimos como propia la causa democrática de Venezuela, porque creo que afecta a toda América Latina y esperamos que realmente haya ese pronunciamiento de la comunidad internacional que consiga viabilizar algún tipo de transición de forma pacífica, si se puede decir, porque ya han habido varios muertos, más de 1.000 detenidos, creo, y que el pueblo venezolano pueda reencontrarse y conseguir realmente recuperar su democracia y su libertad. Gracias, Oscar. Gracias a las personas que en Bolivia han escuchado el deseo del cambio en Venezuela y que sea una inspiración también para el resto de América Latina. Muchas gracias.